Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. En esta ocasión vamos a platicarles respecto de los aspectos que se leen entre líneas de la reforma fiscal que viene. Y antes haré un paréntesis porque generalmente cuando viene una reforma fiscal lo que llueven son críticas. Los expertos vemos los aspectos negativos, nos quejamos del gobierno, criticamos el por qué no se aprueba aquello, por qué se aprueba esto y un sinfín de cosas. Sin embargo, en esta ocasión nosotros hemos decidido junto con mi equipo verlo desde otra perspectiva. Para nosotros es importante ver cómo a través de la reforma fiscal que viene podemos hacer más negocios que estén sólidos, que estén fuertes, que estén creciendo y sobre todo aprovechar las situaciones que pueden imperar en cada circunstancia de acuerdo con la operación de cada empresa o negocio. Y aquí es importante lo siguiente. Por mucho tiempo nos han engañado o les han engañado diciendo que si te ahorras impuestos, si tienes una estrategia fiscal, te vas a convertir en millonario o vas a poder hacer que tu negocio sea más productivo, cosa que no necesariamente puede pasar. Y entonces la práctica de casi ya 20 años dedicándonos tanto a resolver asuntos fiscales como a analizarlos y defenderlos nos ha llevado a advertir que hay unos aspectos importantes en la vida de los negocios que hay que cuidar para que puedan crecer de manera sólida. Y esto es lo que yo llamo los 4 pilares de una empresa desde el aspecto financiero, contable o jurídico legal que tienen que ver con lo fiscal. Estos 4 pilares, si tú los controlas, si los tienes dominados en tu empresa, te puedo garantizar que los riesgos van a disminuir, las penurias que vas a pasar, inclusive en el funcionamiento y en la supervivencia del negocio serán menos, porque hablan de un aspecto importante que es orden y vinculado con disciplina que sin duda te pueden llevar a grandes resultados. Te los voy a decir. El número 1 es el aspecto administrativo operativo. Número 2, el tema contable. El número 3, el aspecto fiscal. Y por último, el número 4, el cumplimiento legal. Ahora te describo cada uno de ellos. 1. El aspecto operativo administrativo tiene que ver con el control de las operaciones que se dan antes inclusive de contabilizarse. Y tiene que ver con la manera en que realizas tus pagos, a quién le pagas, con qué periodicidad lo haces, el tipo de operaciones que realizas, el sistema o el sentido lógico que deben de tener estas operaciones. También se refiere al control, por ejemplo, de la facturación, cómo estás generando tus facturas, cómo las emites, cómo recabas aquellas que tengan que ver con las operaciones que tú estás realizando. Y es importante que tengamos un control específico. ¿Por qué? Porque de esta información que aquí se recabe, que se debe ser ordenada y bien llevada a un buen monitor de la misma, se va a pasar o a transitar hacia la contabilidad. En estricto sentido, la contabilidad pues básicamente es hacer registros, tanto de ingresos como de gastos, y de ahí generar información. Y es aquí en donde las malas prácticas han llevado a que los negocios se pierdan, considerando que el contador prácticamente tiene que resolver todos los temas de la empresa cuando no es así. De la contabilidad se bifurcan 2 aspectos. Uno, que tiene que ver con el aspecto financiero, y el segundo, el aspecto fiscal. El 90% o casi el 100% de las empresas solamente atiende el tema fiscal porque es el que está vinculado con los impuestos y pues con la autoridad fiscal a la que todo mundo quiere darle la vuelta, ¿no? Y está perdiendo un área de oportunidad importante con el tema financiero. Actualmente, derivado de la pandemia, necesitamos tener esto muy en cuenta. Miren, en mi experiencia tenemos clientes en donde prácticamente se han salvado y están transitando de una manera muy cómoda, y otros están fortaleciendo mucho con el uso de un instrumento que se llama flujo efectivo. ¿Por qué? A través de esta herramienta identifican con toda claridad
en qué momento tienen que pagar, cuánta necesidad de dinero requieren, en qué momento obtendrán el flujo, y eso les permite tomar decisiones muy precisas, como a nivel de una cirugía muy focalizada y decir, a ver, aquí sí necesitamos pedir prestado, aquí necesitamos un crédito, si lo pedimos cuánto nos va a costar, o no podemos aguantar con el flujo natural de las operaciones, y entonces se vuelve un camino muy certero respecto a los pasos a seguir. Sin embargo, la experiencia también nos dice que pocos empresarios utilizan estos instrumentos financieros, no conocen los reportes que se generan de la contabilidad, no deciden con base en esto, sino más bien en corazonadas o en recomendaciones de sus amigos, y eso les lleva pues generalmente a tomar malas decisiones. Entonces les decía, la contabilidad se va hacia la parte financiera, la otra es la fiscal, en donde sí tiene que ver con el debido cumplimiento de los impuestos y que un contador básico o razonable puede determinar pues, la cantidad a pagar de impuestos. Entonces ese sería el segundo pilar, tener bien controlado, conocer tu contabilidad financiera, conocer tu contabilidad fiscal, para que con base en esto puedas decidir. Número 3, el aspecto fiscal. Desde nuestra consultoría, desde nuestra experiencia, ¿qué hacemos en esta parte? Es identificar justamente cómo estás controlando el tema de los impuestos para maximizar el cumplimiento de los mismos. Porque el que tú estés pagando impuestos no significa que lo estés haciendo correctamente. Puedes estar pagando impuestos y puedes estar incumpliendo normas. Puedes identificar áreas de oportunidad en este apartado, porque además nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no solo trabajamos con contadores, sino parte de nuestro equipo tiene que ver con aspectos financieros, con expertos en materia de contabilidad a un nivel de auditoría, tanto interna como frente a las autoridades fiscales, para identificar con base en nuestras experiencias ya probadas en el andar del apoyo de contribuyentes, cuáles son las medidas que sí puedes, el riesgo que te implica cada uno y definitivamente aquellas que no puedes tomar. Y luego en el número 4, que es el pilar del cumplimiento legal, tiene que ver justamente con que todos estos pasos previos tengan sentido desde el punto de vista jurídico, es decir, que tus contratos de arrendamiento, tus contratos de mutuo o de préstamo tengan sentido, estén soportados, que los hayas realizado con entes reales. Cuidamos aspectos que son básicos respecto de el tema de la naturaleza dependiendo de cada contrato, y de los que sabemos que la autoridad, cuando nos está auditando, nos va a pedir ciertos papeles de trabajo en ciertos momentos que le demostremos cómo es que las operaciones se van generando, lo que de manera técnica se conoce inclusive como sustancia económica, o lo que nos permite determinar que realmente hay una razón de negocios en estas operaciones. Entonces, estos 4 pilares son vitales, son importantes, porque te permiten tener la certeza de que estás trabajando bien. Tienes control administrativo, tu contabilidad se basa en esto, y entonces tienes una contabilidad razonada que te va a generar información certera respecto de qué decisiones debes de tomar y cuáles no. Y después viene el tema del cumplimiento fiscal, de que el pago de los impuestos esté debidamente, y finalmente pues que el andamiaje legal de contratos, de materialidad, de documentos que acrediten tus operaciones esté bien sustentado. Luego, una vez que construyes esto, una vez que tienes esto bien claro e identificado, nos permite empezar a echar a andar entonces sí lo que se desprende de la reforma fiscal que viene. Y aquí, por ejemplo, con la creación del régimen simplificado de confianza, se desprenden diversas áreas de oportunidad, pero también de retos. Les pongo un ejemplo respecto a una consultoría que me hicieron esta semana. Me dicen, bueno, a ver, yo soy una constructora, yo realizo de repente pocas operaciones al año, pero cuando realizo estas operaciones son importantes, ¿no? Puedo estar vendiendo 2 o 3 casas en un solo mes, y eso va a generar un ingreso de 10, 15 millones, y al generar este ingreso, pues evidentemente no tendría cómo deducir determinados gastos. Luego tendría que pagar sobre 15 millones de pesos los impuestos, y la respuesta natural, si nos vamos a la tributación con base en flujo efectivo, es que sí, habría que pagar el 30% de esos 15 millones.
Evidentemente eso es una locura y llevaría a cualquier empresa, cualquier constructora a la quiebra. Si nos vamos desde el punto de vista técnico o lineal o en estricto sentido de lo que se debe entender por tributación por flujo efectivo, así debería de ser. Luego, aquí, ¿cuál es el reto? Pues uno, conocer exactamente la norma, porque a partir de estas consultorías pudimos identificar que estos clientes no están llevando bien su contabilidad en materia o están desaprovechando aspectos. Por ejemplo, pues la ley establece ahí un estímulo en donde puedes deducir completamente la compra o la adquisición de terrenos, cosa que ellos no están haciendo, sino que lo están manejando como una inversión, básicamente o sustentado en el hecho de que los inmuebles, financieramente hablando, se consideran así, como una inversión. De hecho, a todo el mundo nos dicen, oye, pues quieres fortalecer tus finanzas, quieres hacer patrimonio. Una de las cosas que te recomiendan es invierte en inmuebles porque justamente pues se trata de eso, ¿no? Es un bien que con el paso del tiempo adquiere plusvalía y entonces estarás generando una inversión desde el punto de vista financiero. Sin embargo, para aspectos tributarios, para aspectos fiscales es una naturaleza diferente, porque esa erogación entramos a determinar si es un gasto, es decir, si lo puedes restar de lo que vas a invertir para la construcción de esas casas de manera total, o se convierte en una inversión que de acuerdo con la norma tributaria, las inversiones solamente puedes ir disminuyéndolas en ciertos porcentajes durante cierto tiempo o ciertos ejercicios fiscales. Luego, el no dominar la norma, el no tener este conocimiento bien sólido, puede llevarte a números totalmente diferentes. Y es aquí justamente en donde vienen las oportunidades, los retos de la reforma fiscal que viene. Otro ejemplo que te puedo dar de esto es lo que está sucediendo con el tema de las tasas. Miren, ya van varias empresas que nos consultan y nos dicen, bueno, a ver, si a las personas físicas se les permite tributar hasta 3.5 millones de pesos yo tengo una empresa, pues mejor deshago la empresa y me pongo a tributar de esa manera y creo que me podría ir bien. Entonces, viene en el sentido de que pagaría pocos impuestos, ¿no? Habrá estas consultas están siendo abundantes y habrá que analizarlas detenidamente. Digo, de entrada yo les diría, sí, de lo que se lee entre líneas de esta reforma fiscal que viene, es que pues si al día de hoy sobre una utilidad de estos 3 millones y medio pagaría pues casi 700,000 pesos, por lo que sería una utilidad o un ingreso más bien similar para el próximo año, pues yo pagaría 87,000 pesos. Esa brecha nos habla de que pueden haber temas importantes ahí de maximizar los negocios o cómo poder prácticamente financiarnos a partir de estas operaciones. O inclusive yo te diría, si eres una persona física que estás empezando, tu negocio va creciendo, le pegaste de manera sabrosa ahora con la pandemia a la venta a domicilio, en la venta en internet y te está yendo muy bien, pues aquí tienes una oportunidad de expansión importante en el sentido de que tus impuestos puedes transitar al mundo formal, puedes hacer más negocios sin una carga tributaria relevante o muy, muy complicada. Entonces, aquí vienen estas áreas de oportunidad en el régimen simplificado de confianza derivado justamente de esta reforma, ¿no? Y también vienen temas que hay que cuidar. No podemos pasar por alto que la autoridad ha endurecido el tema de los delitos y entonces nos previene, nos empieza a hacer prevenciones en el sentido de, oye, cuidado si tienes trabajadores y los haces simular o los haces parecer que son prestadores de servicios independientes a través del régimen de confianza para que ellos paguen menos impuestos y tú tengas una carga tributaria laboral inferior, aguas, porque eso te lo voy a considerar como un delito. Y entonces esos son los aspectos que hay que cuidar justamente entre líneas de la reforma fiscal que viene para no caer en contingencias, para no cometer errores que al rato nos pueden ser muy costosos o desde el otro punto también ver de qué manera se puede aprovechar al máximo. Justamente ayer en una plática que tuvimos en vivo en Instagram, salió un tema interesante respecto de cómo aprovechar o maximizar el tema de
que los productos de gestión menstrual tienen una tasa del 0%. Y hay una minucia técnica ahí entre que sea una tasa cero y a que sea un producto exento, porque cuando es tasa cero te permite utilizar ese renglón para dar paso al acreditamiento o a la disminución del impuesto al valor agregado que tú pagas por ciertos productos, ¿no? Por ciertas operaciones. Y entonces de ahí surgía la posibilidad, decíamos, imagínate que una empresa, pensemos en la industria maquiladora que tiene un número importante de mujeres en sus filas y en su equipo de trabajo, y que el empresario pueda suministrar de manera gratuita a sus trabajadoras este insumo como de los productos de gestión menstrual, y que él los compra. Finalmente hay un gasto que él permite con eso beneficiar a en materia de impuesto a la renta. Yo lo estaría incluyendo inclusive tal vez como buscar el tema de la deducibilidad como parte de las prestaciones, inclusive tal vez sindicales o laborales, meterlo ahí en ese rubro y también jugar con el tema del IVA. Y entonces se pueden dar unos aspectos o propuestas interesantes respecto de la reforma fiscal que viene. Evidentemente, este tipo de trabajo implica un análisis meticuloso respecto de cada empresa, cada actividad económica, cómo llevan la operación de los negocios, pero sobre todo es importante que tengan bien claro estos 4 pilares que yo les he referido, que echen una revisión a su parte operativa administrativa, a su equipo contable y evidentemente a el experto que les esté ayudando con el tema fiscal, así como en el debido cumplimiento fiscal. Recuerden, el día de hoy, con el tema de la reforma fiscal que viene, no podemos pretender que solo con tener un equipo contable, solo con tener ahí un abogado que nos ayuda cuando tenemos una auditoría, una revisión, con eso podemos tener un negocio sólido. Podremos tener la ayuda que tal vez necesitemos para salir avantes de una contingencia, pero no necesariamente las herramientas que se requieren para poder crecer de manera consistente. Finalmente, decirles que si requieren de alguna, que profundicemos un poquito más respecto de su operación, respecto de aquellos aspectos que no se pueden leer, sino que más bien es entre líneas de esta reforma fiscal, con todo gusto ponemos a su disposición a nuestro equipo de expertos. Personalmente les podemos dar asesorías personalizadas que les ayuden a maximizar y a fortalecer la vida misma de sus negocios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver este video. Si te ha resultado de interés, te invitamos a que te sumes a nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos dando contenido de valor. O bien, escríbenos al correo electrónico hola@marcosgutierrez.mx, o bien visita nuestra página en internet marcosgutierrez.mx, en donde no solamente encontrarás consejos, sino también los servicios a través de los cuales te podemos ayudar para construir o reconstruir un negocio a partir del debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, legales, financieras o contables que tú necesitas.